Bueno, pasamos a la última clase 3 de 3 y seguimos avanzando con elementos de contención y su ejecución, en este caso muros colados. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, un muro colado es un gran muro que se inserta dentro del suelo o de la roca, se excava en partes con una grúa donde se mete una cuchara, se va excavando. Luego se baja la armadura y se hormigona. Una vez efectuado, una sí, una no, una sí, una no, se puede ver que terminadas estas dos, se construye la del medio y se van bajando las armaduras para completar todo el tramo. También estos elementos de contención, como los muros colados, se pueden hacer en forma circular y permiten contener el suelo circundante de manera tal que no se caiga hacia el centro del pozo. Una de las fundaciones más comunes para apoyar una estructura es la directa. Una fundación directa puede ser de un tanque, donde es una gran zapata que tiene una columna que se usa como soporte y se pone armadura, se hormigona, queda de esta forma, y una adecuada fundación asegura la estabilidad de una obra. Por ejemplo, la Torre de Pisa tuvo problemas en su fundación, una fundación directa, que debido a ese problema se ha inclinado porque este sector se ha hundido más que este otro. Cuando las estructuras tienen pesos importantes, W, y el suelo del terreno natural en su fundación no es muy resistente, o sea, son suelos con poca capacidad portante, como arcillas blandas o arenas sueltas, tenemos que transmitir esta carga no en este manto más débil, sino en un manto más profundo. Estas cargas a través de estos pilotes, que son fundaciones indirectas, permiten absorber y contener la carga superior. En caso de tener estos elementos mal diseñados, pueden producirse derrumbes o problemas como el de la figura. También veremos los pilotes y sus formas constructivas. ¿Cómo se colocan los pilotes? Se pueden colocar ya prefabricados, golpeándolos, hincándolos, o perforándolos y posteriormente bajando la armadura y colando el hormigón por dentro. ¿Qué pasa cuando una obra tiene problemas de estabilidad? Se pueden utilizar elementos como anclajes que permiten mejorar la estabilidad de la obra. Por ejemplo, si esto tiende a deslizarse para el sector inferior, se colocan estos anclajes para darle una fuerza estabilizadora de manera tal que este bloque no se caiga. Se hace un agujero en el suelo o una perforación en la roca de manera tal de inyectarle un material cementicio, poner una armadura de acero, y esto hace que tenga una fuerza en este sentido compensadora a la reacción. También puede ser en estos casos donde hay infraestructura, edificios, y con un muro y con anclajes se contiene para que esto no se deslice hacia este sector. También los anclajes, como dijimos, permiten mejorar la estabilidad de una obra. Por lo tanto, si uno tiene que hacer una gran excavación con un muro, estos anclajes se colocan en este sentido, con un ángulo determinado. Y fíjense en esta obra que se está construyendo, cómo se van haciendo los paneles en forma alternada, de manera tal que luego colocándole el anclaje provoca la estabilización acompañando al muro. En este caso vamos a ver un ejemplo de la Catedral de la Ciudad de La Plata.
donde en su etapa inicial no tenía las columnas, después se construyeron las columnas, pero este peso que sumaron estas dos grandes torres ocasionó un sobrepeso sobre la base. Por lo tanto, esta base antigua, inicial, la original, necesitaba tener refuerzos, que en este caso se llaman micropilotes, que se colocaron en su fundación para transmitir las cargas de la estructura hacia sectores más resistentes, que son los inferiores que estoy marcando en la filmina. Vamos a ver también suelos especiales como los dispersivos, que por ejemplo en una presa, si embalsa el agua, esto puede provocar estos tubos como se aprecian en la presa y provocar un derrame del material y bajar la seguridad de la obra. Por ejemplo, en estos lugares se aprecia que el agua se filtra y produce grandes cárcavas y erosiones. Fíjense esta obra acá abajo, cómo se ha deformado por encontrar estos tipos de suelos dispersivos que en contacto con agua son verdaderamente desastrosos. También vamos a ver suelos especiales como los colapsables, que en contacto con agua pueden producir una baja capacidad resistente y estos materiales terminan provocando un colapso de su estructura del suelo, de la estructura del suelo, y si una casa, un edificio o una obra está sobre este suelo, al humedecerse puede terminar como se ve en la figura. También hay suelos especiales de tipo expansivo, por ejemplo, cuando se mojan aumentan su volumen y cuando se secan disminuyen mucho su volumen, por lo tanto pueden producirse fisuras en las estructuras como se ven en la figura. También vamos a ver los geosintéticos que se aplican en distintos tipos de obras. Vamos a enumerarlos como el geotextil, geomalla, geomembranas, geodrenes, geocelda y geomantas, con sus respectivas figuras. Acá podemos ver, en el caso de la tierra armada, cómo se construyen las distintas etapas constructivas en un puente. La zona de tierra armada es esta, y cómo se construye con planchas de hormigón y flejes de acero, cómo se las compacta, y fíjense el muro como queda vertical de esta zona. Es importante también que la fundación de esta estructura de tierra armada sea adecuada, porque si encontramos suelos de baja capacidad portante, como muestra la figura en este sector, este muro puede deteriorarse como se ve y pierde material por sus juntas, y esto hay que prestarle mucha atención. Algunas veces los muros de contención con suelo reforzado presentan diversas fallas, por ejemplo, grietas, esta es la zona de la baranda, grietas de, fíjense, un lápiz en este sector, y de grandes deformaciones. Hay que atender estos temas. Algunos muros pueden presentar fallas como se presentan en estas dos figuras. Podemos ver taludes que son reforzados con geosintéticos, con todas las características que vimos en las imágenes anteriores, y en estos casos pueden presentarse algunas soluciones con verde, con suelo vegetal, que termina creciendo el pasto y siendo muy eficientes. Cada uno de estos muros que vimos, en cada uno de ellos se tiene que verificar en forma externa y global, de manera tal que esto no se caiga, haciendo verificaciones al deslizamiento, en este sentido, verificaciones al vuelco, para que no se caiga, verificaciones del estado de tensiones en su fundación, para que esto no se hunda, y verificación contra la rotura global, que no se rompa por la base y se deslice. Las precauciones para asegurar la estabilidad son hacer un diseño geométrico con todos los materiales presentes y hacer verificaciones de estabilidad de manera tal
que el coeficiente de seguridad sea adecuado y no haga que esta obra se deslice y por lo tanto sea segura. Para el estudio de todos estos muros o situaciones geotécnicas se aplican programas geotécnicos donde, por ejemplo, podemos evaluar desplazamientos. Estos son los mayores desplazamientos que provocan estas cargas y estos son los menores desplazamientos, ¿no? Entonces uno puede evaluar la seguridad de la obra en su conjunto. Bueno, acá podemos ver una solución del tratamiento costero de Yacyretá, un perfil transversal con un cálculo para ver si esto se desliza o no, un plano con un perfil con todos los materiales, piedras colocadas, rellenos colocados, la laterita colocado, materiales de geotextil, de manera tal que esta obra sea segura. Esta es una muestra de la vista aérea del sector analizado. Dentro de los túneles también se puede apreciar un revestimiento con geosintéticos, como vemos aquí, todo forrado el túnel con una membrana que permite impermeabilizar y tener un adecuado funcionamiento dentro del túnel. En obras ferroviarias, los geosintéticos se aplican, por ejemplo, en el contacto entre la subbase y el balasto, este es el durmiente y los rieles, que permite no mezclar estos materiales con la base. Acá podemos ver la aplicación de un programa con la modelación geotécnica y en un ferrocarril, donde tenemos un terraplén, el balasto colocado acá arriba, las cargas del tren, las deformaciones y el estado tensional debajo del durmiente. Bueno, por último tenemos las presas para obras hidroeléctricas. Son las obras de ingeniería civil más completas, ya que intervienen distintas especialidades como topografía, geología, geotecnia, hidráulica de estructuras, electromecánica. Acá se puede apreciar sobre el faldeo del río Santa Cruz, perforaciones. Acá está el río. Acá hay un cierre de una presa hecha en Mendoza, se llama Agua del Toro, de hormigón. Acá hay otra presa sobre el río Colorado, Casa de Piedra, y la de Salto Grande sobre el río Uruguay. Bueno, por último, acá tienen la bibliografía donde pueden entrar a las páginas de las cátedras de Geotecnia 1, 2 y 3 y pueden bajar el material. Nos estaremos viendo en otra clase.